Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si ha traído su Biblia, le invito para que abra conmigo su Biblia en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Una vez hallado el texto bíblico, si me dice amén, sabré que puedo leer. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Quisiera tener una palabra de oración en esta mañana. Padre, queremos darte gracias porque nos das abrir las Escrituras y podemos traer la lectura de la misma. Pero solo por tu gracia y por tu buena voluntad nos es dado, Señor, la revelación, la sabiduría y el entendimiento que es mediante la fe. Te rogamos por ello la administración mediante el poder de tu Espíritu Santo para que nos sean iluminados los ojos del entendimiento a fin de que seamos, Señor, entendidos de cuál sea tu buena voluntad para con nosotros. Dándote gracias en todo y por el que nos das poder abrir tu palabra y así también traer la exposición de la misma. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, es notorio que todo lo que Dios ha creado, lo ha creado con un propósito. No hay nada que haya sido creado por Dios que no cumpla un propósito. Aún recuerdo en la pandemia cuando se hablaba de que el COVID había sido creado en un laboratorio, pero para crear algo el hombre ¿qué necesita? De lo que ya es existente. Amén. Uno puede modificarlo, puede mutarlo, como se decía que había sido un virus modificado en laboratorio. Pero lo cierto es que ya estaba, era existente, si no, no podían
así modificarlo o hacer una mutación del mismo, ¿no? Y todo lo que Dios ha creado, lo ha creado con un propósito. Aún vemos el deterioro del cuerpo y pensamos, ¿cómo puede ser, no?, que el cuerpo se deteriore? Y lo cierto es que Dios estableció un tiempo y le dio un límite a nuestra habitación, o sea, este tabernáculo terrenal. Él dijo, no contenderá mi espíritu con el espíritu del hombre para siempre. Por eso estableció que los años de los hombres puedan llegar a ser 120 años como tantos aspiran. Pero luego la Escritura dice 75, 80 los más fornidos. Amén. Así que hoy la expectativa de vida va creciendo década tras década, pero sabemos que hay un límite establecido. Amén. Que es ese tiempo que estableció Dios para todo hombre. Entonces, aún el deterioro del cuerpo y todo lo que pueda acontecernos tiene un propósito de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo, entre tanto estamos en el mundo, tenemos aflicción. Entonces, nuestra ciudadanía es de los cielos. Nuestra esperanza está en los cielos, donde está Cristo. Allí está nuestra esperanza. Como hombres siempre vivimos aferrados a esta naturaleza caída y a este mundo corrompido. ¿Por qué? Porque no hemos conocido más allá de esto, ¿no? No conocemos más allá de esto, salvo lo que llegamos a conocer por medio de la fe. Y entre tanto más conocimiento tenemos dado mediante la fe, tanto más anhelamos estar con el Señor. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, dice estar en estrecho, porque para él el morir era ganancia, prefería el morir, lo que implicaba que en el deseo de su corazón estaba estar delante del Señor. Claro que hoy no es así con la mayoría de los cristianos, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de los cristianos vivimos aferrados a esta naturaleza caída y vivimos habituados a este mundo corrompido. No importa cuánto más que se vaya corrompiendo, no importa cuánto más crezca la maldad, vivimos habituados a este mundo. Entonces queremos prolongar nuestra vida sobre la tierra y queremos aferrarnos a nuestra naturaleza, aunque ella se vaya deteriorando día tras día, ¿no? Es así, ¿cierto? Sí, la mayoría pensamos de esa manera. Ahora, ¿qué sucede, hermano querido? ¿Qué sucede, hermana querida? ¿Por qué hay quienes tienen otro pensamiento? Porque han ido creciendo en el conocimiento de Dios. Y de eso es de lo que quiero referirme. Todo lo que fue creado por Dios fue creado con un propósito. Es más, al leer Efesios capítulo 2, verso 10, ¿qué dice? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales ya Dios preparó aún de antemano. O sea, no es algo que yo tengo que preparar, no es algo por lo que yo tengo que trabajar, sino que es algo que ya fue preparado por Dios y es algo de lo que debo de participar. Justamente de ello yo me referí el domingo pasado, cuando hablé sobre la buena obra de la mujer que ungió con ese frasco de gran precio los pies del Señor Jesucristo, preparándole así para su sepultura y conforme al rito de la Pascua, en donde el cordero que iba a ser sacrificado se le ungía, se le perfumaba, porque iba a ser ofrenda grata delante de Dios e iba a ser para la expiación de los pecados. Entonces, preparándolo para la sepultura y para que se cumpliese en Jesucristo que Él es el Cordero inmolado que quitó los pecados del mundo, es que esta mujer lo ungió. Y nosotros pudimos mirar al meditar en ese pasaje por qué participó de esa buena obra. Cuando los discípulos vieron el mal gasto que esta mujer hizo, dijeron, ¿por qué permites que se haga esto, siendo que podía ser vendido y dado a los pobres?
Y Jesús había hablado hacía unas horas nomás que le quedaban tan solo 2 días, que conforme iba a ser entregado para ser sacrificado, o sea, iban a darle muerte, y ellos estaban pensando en hacer un ministerio de acción social, de obra de caridad, cuando en realidad Jesucristo era el momento para poder estar en comunión con Él y para poder ir acompañándole a Él en ese proceso para el cual Dios le trajo este mundo, ¿no? Por eso cuando empezaron a increpar a la mujer, Jesús dijo, no la molestéis, pues ha hecho buena obra. Entonces todos nosotros fuimos creados por Cristo, ¿para qué? Para buenas obras. Ahora, la manera en que uno participa de las buenas obras no es trayendo la opinión de uno, como hicieron los discípulos. ¿Por qué permitiste esta exageración? Porque este frasco podía ser vendido y con lo recaudado de la venta se podía haber dado a los pobres. Esa era la opinión de los discípulos. Pero ¿cuál era la conjetura del Señor Jesucristo? ¿Cuál era el resumen del Señor Jesucristo? No molesten a esta mujer porque ha hecho buena obra, porque me ha preparado para el día de mi sepultura, y hoy os digo que donde se predique este evangelio, se hablará de ella para testimonio de ella. Se había hecho una buena obra, no solamente había hecho una buena obra, sino que quedó registro, y ese registro quedó a través del tiempo para que se siga mencionando a la mujer que quebró el frasco de alabastro para ungirlo al Señor Jesucristo. Y nos hemos referido no solamente a las buenas obras, sino las obras que van traspasando los tiempos y que se tienen presente aún hoy día. Entonces, todos nosotros que fuimos hechos en Cristo Jesús, fuimos hechos para buenas obras. Y así como les decía, todo lo creado por Dios cumple un propósito. ¿Usted quiere saber cuál es el propósito por el cual Dios le llamó con este llamamiento santo? ¿Usted quiere saber cuál es el propósito por el cual hoy hace parte de la familia de Dios, lo cual es la iglesia? Es para buenas obras. Es para buenas obras. Por eso es que las buenas obras no es algo que yo tengo que preparar, sino que es algo que he de estar participando mediante la fe. Todo lo que nosotros recibimos de Dios, lo recibimos por medio de la fe. Así como esa mujer escuchó la palabra que Jesús había hablado, diciendo en 2 días voy a ser entregado a los principales sacerdotes y me van a dar muerte. Así como la mujer estuvo atenta y en ese momento ella consideró darle una utilidad a ese frasco de alabastro, lo cual nadie había considerado, haciendo una buena obra y preparándolo a Jesús para el día de la sepultura. Así también nosotros, para participar de buena obra, no es que tenemos que preparar esas obras, sino que tenemos que estar atentos a lo que la palabra de Dios dice. Mucha gente no sabe cuál es el propósito de Dios para su vida, ni siquiera aún estando dentro de la iglesia. Algunos no tienen ni idea por qué Dios le ha llamado. Y hoy quisiera yo que pudiéramos meditar algunos de los motivos para los cuales Dios nos ha llamado. Para que podamos estar meditando en ello, vamos a seguir en las Escrituras para que podamos ver que esto tiene fundamento bíblico. Así que quiero invitarlo a que abra conmigo Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. En estos capítulos, en este capítulo y en estos versículos, vamos a poder identificar por lo menos 3 propósitos bien claros y definidos para todos aquellos que formamos parte de la iglesia. Así que si tiene su Biblia, abra conmigo en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces yo les hablé de que aquí veríamos por lo menos 3 propósitos bien claros y definidos. El primero es que entre tanto que estamos en el mundo, somos peregrinos y somos extranjeros del mundo. Amén. Somos peregrinos y somos extranjeros en este mundo. O sea que vamos hacia otro lugar y ese lugar es nuestra patria celestial. ¿Eso lo comprende? Amén. Por lo cual no debemos aferrarnos a este mundo. Yo comencé diciendo que todos nosotros estamos aferrados a una naturaleza caída y habituados a un mundo, un sistema de vida que es completamente en oposición a Dios. Pero entre tanto que nosotros estamos en el mundo, nosotros somos peregrinos y extranjeros. Quiere decir que vamos hacia una patria que no es de esta tierra, sino que es una patria celestial. Amén. Tenemos esperando por la promesa de Dios cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Pero entre tanto que estamos en el mundo, por más que somos peregrinos, por más que somos extranjeros, que quiere decir que no debemos habituarnos ni debemos aferrarnos a este mundo, somos también embajadores de Cristo. ¿Me comprende? Amén. Entre tanto que estamos en este mundo, por más que somos peregrinos y extranjeros y no debemos habituarnos a este mundo, somos embajadores de Cristo. ¿Qué significa esto? Que somos embajadores de Cristo. Que somos embajadores de Cristo como si Dios rogase por medio nuestro a los hombres que se reconcilien con Él. Dios ha hecho posible la reconciliación. Dios ha hecho posible que el hombre que cree se pueda volver a ligar con Él. En el huerto del Edén, el hombre y Dios estaban ligados. Podían tener una conversación, compartían una misma naturaleza, compartían una misma esencia, tenían un propósito en común. Pero cuando el hombre le desobedece a Dios, muere. ¿Qué significa? Queda separado completamente de Dios. Bueno, lo que es imposible para el hombre, Dios lo hace posible mediante el cuerpo de carne del Señor Jesucristo, reconciliando consigo mismo todas las cosas mediante el cuerpo de carne de Jesucristo. Así que como iglesia, nosotros entre tanto que vamos hacia nuestra patria celestial, aun cuando estamos en este mundo como peregrinos y extranjeros, tenemos un oficio, tenemos una vocación, tenemos un llamamiento. Somos embajadores en Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, o rogamos a los hombres que se reconcilien con Dios. ¿Por qué? Porque el camino fue abierto. Hay un camino nuevo y vivo mediante el velo de la carne del Señor Jesucristo, mediante el cual los hombres que creen pueden entrar a la presencia de Dios, y esa comunión que fue interrumpida en el huerto del Edén es restaurada, y es esto hecho una vez y para siempre. ¿Qué significa? Que la comunión que Dios ha restaurado ya no puede ser rota por el hombre. Por eso la Escritura es firme cuando dice, aunque vosotros seáis infieles, Dios permanece siendo fiel. Amén. Entonces, ¿cuál es el primer propósito que tenemos? Estamos en este mundo, somos peregrinos y extranjeros, así que por mucho que nos queramos aferrar a este mundo, nuestra ciudadanía es de los cielos. Debiéramos tratar de despojarnos, debiéramos tratar de cada día desligarnos de todo lo que nos quiere atar a este mundo, de todo aquello a lo cual estamos habituados, para poder así
estar libres de todo peso y del pecado que nos asedia para poder continuar corriendo esta carrera con paciencia. ¿No es cierto? ¿Por qué no podemos extendernos hacia adelante muchas veces? Por el gran peso, por la gran mochila que llevamos. Por el gran peso, por la gran mochila que llevamos, es que muchas veces no podemos extendernos hacia adelante. ¿Por qué? Porque estamos tan aferrados a esta naturaleza caída y corrompida que queremos extender los días, queremos extender los límites de la habitación. Pero entre tanto más entendamos que los límites ya están establecidos, viviríamos sin preocupación alguna. Es más, viviríamos en una libertad muy gloriosa. Amén. Sabiendo de qué, de que si vivimos, para Cristo vivimos. Y que si morimos, somos del Señor. Amén. Ya sea que vivamos o que muramos, Cristo es glorificado en nosotros. Y habituados a este mundo, queriendo de los placeres de Él, del confort y del bienestar del mundo, de la aprobación de la gente, de la popularidad y de todo lo que el mundo ofrece y que es vanagloria, amén, muchas veces todo eso se convierte en un peso que no nos permite correr con paciencia la carrera, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos, ¿cómo voy a servir a Dios si no tengo que llevar a la mesa? No tengo con qué dar de comer a mis hijos. ¿Cómo voy a servir a Dios entre tanto que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, me tengo que ocupar de esto, me tengo que ocupar del otro? Pero la Escritura nos da testimonio. Por eso es que muchas veces no podemos participar de buenas obras. ¿Por qué? Porque no estamos atentos a la palabra de Dios, como los discípulos que dijeron, mejor se hubiera vendido el frasco de alabastro y se hubiera dado lo recaudado a los pobres. Y Jesús dijo, no increpen a esta mujer, ella ha hecho buena obra. ¿Por qué? Porque me ha preparado para el día de la sepultura. La opinión, el consejo, los pensamientos de ustedes pueden ser muy buenos delante de ustedes, pero no es esa la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ella ha hecho buena obra, porque me ha preparado para el día de mi sepultura. Entonces muchas veces no estamos atentos. Dice que en una oportunidad Jesús vino un joven y le dijo, maestro, te seguiré. Y Jesús le dijo, mira, las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene en sí donde recostar su cabeza. Entonces, ¿qué pasó? Desde ese momento dejó de seguirle. A otro le dijo, ven, sígueme. Y este le dijo, permite que entierre a mis padres. Ya sus padres eran hombres mayores, todavía no habían muerto. Él sentía que tenía un deber moral de cumplir y de cuidar de sus padres. Jesús lo mira y dice, deja que los muertos entierren a los muertos. ¡Qué contradicción!, ¿no es cierto? ¿Quién podría decir que ocuparse de los padres no es un mandamiento que lleva promesa? Si la Biblia lo dice. Pero de repente Jesús, a uno a quien le dijo, ven, sígueme, luego lo respondió diciendo, deja que los muertos entierren a los muertos. Cuando este le dijo, permite que entierre a mis padres. Era el llamado del Señor. Tenía un deber moral y tenía un deber familiar, un compromiso familiar. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Que amaremos al Señor nuestro Dios primeramente. Y después a nuestro prójimo, ¿no? Ese es el gran mandamiento. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente. ¿Tendría aquel que lo llamó una respuesta y una salida para el Señor Jesús, el Señor Jesucristo? ¿Tendría una respuesta y una salida para ese joven? Sin duda que sí. Es más, Jesús también hubo un momento en que tuvo que dejar a su madre María. Y estando en la cruz, ¿qué le dijo a Juan, su discípulo? Juan, he ahí tu madre. Y la miró a María y le dijo, mujer, he ahí tu hijo. A partir de ese momento, Juan se ocupó
de la madre del Señor Jesucristo. Y oh casualidad, fue el discípulo que murió como anciano. No es que no tuvo sufrimientos, no es que no pasó martirio, tuvo sufrimientos, pero murió como anciano. Fue el único discípulo que murió de edad. Quiere decir que Dios sabe todas las cosas. Recuerdo cuando yo tuve que dejar mi casa, si bien lo dejé ya con otro compromiso familiar, porque había comenzado a formar una familia, pero siempre pesaba el que mi madre me decía, estás lejos. Pero nunca faltó quien se ocupara de ella. Es más, tengo que serle sincero, Dios se ha ocupado. En el mes de julio, un mes antes de que ella falleciera, y yo viajé a Corea, estuve casi 45 días fuera del país. Y no a una pequeña distancia, a una gran distancia. Y siempre que nos comunicábamos en esos días, me dice, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a volver? Es así que cuando volví, ya casi en agosto, los primeros días yo sentí un peso en mi corazón. Dios está hablándome por mi madre. Y el día 15 dije, son los últimos días de mi mamá. Y me comuniqué con ella. Hoy tenemos la posibilidad de comunicarnos a través de videollamada. Y ahí me senté una mañana para presentarle correctamente el Evangelio. Resulta que hacía unos años que yo ya venía siendo el pastor de ella. Por causa de la pandemia y la edad, ella ya no podía salir. Y bueno, le pastoreaba de manera remota, o sea, le compartía la palabra y sentía el peso de su vida espiritual. Así que me detuve un día para explicarle correctamente, asegurarme de que tuviera la salvación. Y pasaron 3 días, y a los 3 días se celebraba mi cumpleaños, un 18 de agosto. En la mañana me llama ella para saludarme por mi cumpleaños, estamos hablando lo más bien. 2 horas después me llama mi hermana para decirme que había fallecido en su cama. Ciertamente, tal vez yo no estuve los años que ella hubiera deseado tenerme ahí en su casa. Para colmo, cuando nos casamos, nosotros edificamos en un 3er piso nuestra casa, con nuestra independencia, pero estaban conectadas las casas, lo que nos permitía vivir muy de cerca, vernos a diario. Entonces cuando me fui ya fuera del país, todo eso pesaba ahí en el corazón de ella, pero puedo decir con certeza que Dios fue quien se ocupó todos esos años de mi madre. Y no solamente se ocupó, sino que la bendijo dándole un fallecimiento en paz, amén, donde pudo partir a la presencia del Señor con paz y con serenidad. Entonces, muchas veces pensamos, no, tengo el compromiso, tengo el deber moral, tengo el compromiso familiar, es esto o es aquello, pero el llamado de Dios implica que si Dios te llama, te capacita. Y si Dios te llama, también se ocupa de todos tus asuntos. Amén. Entonces no debemos temer al llamado de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que mirar las Escrituras para poder participar de buenas obras. Nos hemos extendido un poquito, pero en concreto, la primera tarea de la cual nos habla Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, es que entre tanto que estamos en este mundo, vamos hacia nuestra patria celestial. Por eso dice, por tanto, id. O sea, el ir implica andar, caminar. Su periodo en la tierra, y entiéndamelo bien, por favor, en esta mañana, no es solamente comer, dormir, mirar televisión, ocuparse de su familia, no es solamente esas cosas. Entre tanto que usted va hacia su patria celestial, es un embajador, es una embajadora en Cristo. Es un embajador y es una embajadora en Cristo. Como si Dios rogase por medio suyo, le debe de rogar a los hombres
que se reconcilien para con Dios. Es una tarea que es de toda la iglesia, no es del pastor, ni del evangelista, ni del profeta, ni del maestro, ni del apóstol. Es la tarea de la iglesia, la cual es hechura suya, creada en Cristo para buenas obras. La segunda tarea es ir y bautizarle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted dirá, entonces, ¿qué, pastor? ¿Ahora debo de bautizar también? No. El bautismo implica algo. ¿Qué es lo que implica? Usted no fue parte de una congregación y participó de la comunión de la iglesia, que es la Santa Cena, cuando tenemos comunión con el cuerpo y con la sangre de Cristo, sino hasta después de que se bautizó, ¿cierto? No fue sino hasta que después de que se bautizó. ¿Qué quiere decir con bautizarlo? Vayan edificando mi iglesia. Vayan creciendo como familia. El segundo propósito por el cual nosotros estamos en la tierra y formamos parte como iglesia es para tener comunión unos con otros. Por eso, en lo que más trabaja Satanás, ¿en qué? En romper la comunión, en dividir, en separar. Empezamos a perder el interés para ir a la iglesia. Si total voy, y los cultos son siempre iguales y hasta aburridos. Empezamos a perder ese interés. Y poco a poco Satanás va trabajando, entrando en nuestro corazón, se convierte en una fortaleza. Y un día decimos, ¿para qué voy a ir a la iglesia si también en casa lo puedo adorar a Dios? Y eso es un error tremendo. ¿Por qué? Porque la iglesia forma parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está formado por diferentes miembros. Y cada miembro tiene una actividad propia, por lo que la iglesia va creciendo. Entonces, como iglesia, yo tengo que integrar ese cuerpo y como miembro de ese cuerpo tengo que entender que tengo una actividad propia. Tengo una actividad propia por la que el cuerpo va a ir creciendo. Eso implica que tengo dones, habilidades, ministerios, talentos, dados por Dios que deben estar a disposición de la comunidad de fe, de la iglesia. Y no me diga, pero yo soy pobre, pero yo soy ignorante, pero yo ya soy mayor. No me diga, pero yo no tengo fuerza, no sé nada. No. Nosotros participamos de las obras de Dios por medio de la fe. Si traemos nuestra opinión, si traemos nuestros pensamientos, seguro que quedaremos excluidos. Vamos a quedar a un lado y no vamos a hacer nada. Pero así como tampoco hacemos nada, así tampoco vamos a ir creciendo a la medida y a la estatura del varón perfecto. ¿Por qué? Porque el crecimiento demanda de compromiso y el compromiso demanda de fidelidad. ¿Me comprenden? El crecimiento demanda de compromiso y el compromiso demanda de fidelidad. ¿Cómo hacemos? ¿Qué esperamos de nuestros niños cuando los mandamos a la escuela? Que vayan, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos que crezcan intelectualmente. Entonces, ¿qué hacemos? Nos comprometemos a enviarlo todos los días de la semana, de lunes a viernes. Y si el sábado tiene el mediodía, también lo mandamos el sábado. ¿Por qué? Porque creemos que por ese compromiso y por medio de esa fidelidad de enviarlo todos los días, ellos van a ir creciendo intelectualmente. ¿Usted piensa que la iglesia es diferente? No. Claro que no. Si yo no voy a reunión de oración, si yo no voy a reunión de enseñanza bíblica, si se hace un retiro espiritual en mi iglesia y ni siquiera estoy considerando en participar al mediodía, ¿cómo voy a ir creciendo? ¿Cómo voy a ir alcanzando madurez? Si estoy teniendo luchas para asistir, ¿cómo voy a ir creciendo? ¿Cómo voy a alcanzar madurez? Mire, es místico,
Y así como digo que es místico, digo que es un error. Pensar que porque alguien me impone las manos, o me unge con aceite, o me dice algunas palabras en especial, voy a alcanzar madurez. Cuando yo comencé en los caminos del Señor, fui bendecido. Una profeta internacional, Cindy Jacob, algunos le conocen. Vino a un anfiteatro en Buenos Aires capital, grande, muchas personas. Yo estaba en un segundo piso. Y esta desde la plataforma que quedaba, no sé, pero una distancia bien grande, de unos casi 100 metros o un poco menos, no, 100 metros no, 50 metros, póngale, 50 metros. Desde allí levantó la mano y dice, así te dice el Señor. Él tiene preparado para ti 2 ministerios. Serás pastor y serás maestro. Y fue que señaló, y cuando yo miré, era yo quien estaba, porque estaba como en una ala de una parte superior. Y en ese entonces era un joven que iba y daba testimonio en los ómnibus y en las plazas con el grupo juvenil de la iglesia. Daba testimonio en las plazas, no era nadie ni era nada. Pero con los años recibí el llamado, salí al ministerio. Con los años comencé a recibir ordenamientos. Es más, hubo un tiempo en que ordenaban a muchos que habían comenzado después que yo, y a mí no me ordenaban. Pero ¿usted cree que eso me preocupaba o me perturbaba? Ni me preocupaba ni me perturbaba. ¿Por qué? Porque yo sabía para aquello que Dios me había llamado. Y me ungieron como maestro. Y pasaron 23 años después de que recibí el ungimiento, me ungieron como pastor. Y pasaron 23 años después que me ungieron como pastor, que un apóstol vino y me ungió y me confirmó como maestro de la palabra de Dios. Quiere decir que todo lo que Dios habló se cumplió. Pero ¿qué quiero decirle? Que tuve que esperar tiempo. Tuve que pasar por procesos de crecimiento, de madurez, de ponerme en las manos de otros mentores, pastores, maestros, apóstoles, para irme perfeccionándome. Y aún hoy en día sigo estando en manos de otros para edificarme y perfeccionarme y continuar creciendo hasta alcanzar todo aquello para lo cual Dios me ha llamado. Nunca tuve la idea ni pensé que solo yo y Dios y la Biblia podía recibir crecimiento. Siempre entendí que el crecimiento era dado dentro de mi cuerpo. Por eso es que Jesús mandó a bautizar. ¿Para qué? Para que la gente no solamente hiciera profesión de fe, que es lo que es el bautismo, hacer una profesión de fe, sino que por esa profesión se mantuviera unido a la iglesia, lo cual es la familia de Dios. Por eso es que Satanás constantemente trabaja, ¿para qué? Para que nosotros rompamos la comunión. Y por último dice este pasaje, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y recién yo les hacía mención que aún hoy en día yo estoy en las manos de otros para aprender de otros. Aún hoy en día yo me pongo en las manos de otros para aprender de otros. Entonces también tiene que haber esa disposición de ponernos en las manos de otros para aprender de otros. ¿Por qué? Porque si no aprendemos, no vamos a tener que dar. Y si no tenemos que dar, no vamos a poder enseñar a nadie. Y lo cierto es que todos, sin importar la edad, sin importar el conocimiento intelectual que tengamos, sin importar nada, todos tenemos una función y tenemos una tarea dentro del cuerpo de Cristo, y a quienes enseñar. Aún la Biblia dice que la mujer puede enseñar y ganar a su marido sin palabras. O sea que hay una conducta, una forma de vivir por la cual el marido puede ser ganado aún sin palabras.
Dice que las ancianas sean maestras del bien, que enseñen a las más jóvenes. También dice que las madres y los padres deben enseñar a los hijos, que deben instruirlos en cuanto a una vida de justicia. También habla que los maridos deben de enseñar a sus esposas en las casas. Así todos debemos ser instruidos y enseñados unos a otros. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara en cuanto que dice: vosotros no necesitáis ser enseñados, porque el Espíritu Santo os enseña todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que necesitamos para el crecimiento y el desarrollo de la vida cristiana está dentro de la iglesia y es administrado y suministrado por el Espíritu Santo a través de los diferentes miembros de la iglesia, por la actividad de cada uno. Entonces todos tenemos, los que tenemos el Espíritu Santo, la virtud y la capacidad para enseñar a otros. Eso significa el discipulado. Entonces vimos por lo menos 3 claros propósitos. Debo de estar en este mundo como peregrino y extranjero, mirando hacia la patria celestial, pero entre tanto que estoy, debo de ¿qué? De cumplir como mi misión de evangelismo, como embajador, como si Cristo estuviera rogando por medio mío, le ruego a los hombres que se reconcilien con Dios. Debo de incluir a los nuevos miembros a la familia de Dios, que es la iglesia, en donde debo perseverar en la comunión, en el partimiento del pan, en tener todas las cosas en común, en que nadie diga ser suyo propio nada, sino tenerlo todo en común. Esa es la vida de los primeros discípulos. Y debo de discipular. Siempre habrá alguien en mi entorno, siempre habrá alguien en mi entorno a quien yo debo de discipular, transmitirle las enseñanzas que recibí del Señor Jesucristo. Llámese trabajo, llámese lugar de enseñanza, llámese iglesia, llámese familia, barrio, siempre habrá alguien en mi entorno a quien yo tenga que compartirle las enseñanzas del Señor Jesucristo. Usted puede decir, tal vez nadie se interesa en escucharme a mí, pero el interés no debe ser de ellos por escucharlo, sino el interés debe ser el nuestro por compartir. Amén. Cuando nosotros vamos desarrollando ese interés por compartir lo que por gracia hemos recibido, le puedo asegurar que en algún lugar y en algún momento vamos a encontrar a alguien interesado en escucharnos. Vamos a encontrar a alguien interesado en escucharnos. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. No las tengo que preparar yo. Yo no necesito preparar mi entorno, el entorno está ahí. No necesito ir en busca del prójimo, el prójimo está ahí. Hay quienes tienen la visión de misionar y no se dan cuenta que en donde están son misioneros, que en donde están son ministros del Evangelio, en donde están son embajadores en Cristo. Como si Dios rogase por medio de ellos a los hombres que se reconcilien con Él. Pero tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, porque para participar de buenas obras solamente lo podemos hacer por medio de la fe. Y si lo hacemos por medio de la fe, vamos a descubrir que hay un montón de obras y un montón de tareas en las cuales Dios nos quiere ver involucrados. Amén. Hasta aquí entonces la meditación de la palabra de Dios, con un único propósito, y es que seamos edificados conforme a la gracia que es en Cristo Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ella nos fue enviada en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos los ojos del entendimiento, a fin de que fuéramos entendidos del propósito por el cual somos iglesia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ella ilumina los ojos de la fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito para que alabemos a Dios juntos.
en esta mañana. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,